Bienvenidos a Casa de Pacto TV y a ustedes que nos sintonizan por primera vez, bienvenidos. Nos estamos reuniendo todos los domingos a las 6 de la tarde a las afueras del templo de Casa de Pacto aquí en Trujillo Alto. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con nuestro pastor Carlos Pérez y su mensaje dirigido a los padres, tíos, abuelos y sobre todo a esos jóvenes. Con ustedes, Carlos Pérez. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra. Y en estos días tuve una experiencia bien interesante. Y fue que mi hijo Carlos Andrés fue invitado por uno de sus amiguitos a salir. ¿Hace cuánto ustedes no entienden, no escuchan esa palabra? Mis hijos van a salir. Y yo quiero que los jóvenes y los niños que están aquí sepan que yo voy a defenderlos hoy. Ustedes están locos por salir de sus casas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren salir de sus casas? ¿Cuántos quieren ir al cine? ¿Cuántos quieren sentarse un domingo? Mira, yo salí con mi esposa y fuimos. Le digo, mi amor, ven, teníamos que entregar un trabajito. Y yo le dije, ven, acompáñame y te voy a enviar a dar un date. Y después que trabajó conmigo, sudó, terminó con dolor de cabeza. Yo no sabía que hoy ningún restaurante abre para que tú te sientes. Ella no está aquí porque esté molesta conmigo, es porque el dolor de cabeza nunca se le quitó. Se lo aumenté yo. Pero quienes más han sufrido, yo creo que este encierro son nuestros niños, los jóvenes. No es fácil. Yo era un jovencito rialengo, pesaba unas 85 libras mojado, andaba en bicicleta sin camisa, en chancleta. Usted quiere imaginarse cómo era yo. El mejor retrato es Gabito. Gabito, el hijo de Juanchi y de Sofía. Ese era Carlitos Pérez. Yo espero que Gabito no le nazca lo que a mí me surgió después. Pero yo recuerdo que una de las cosas que más uno disfrutaba en la niñez era la libertad. Ir al cine, compartir con los amigos. Y yo en estos días, Carlitos recibe una invitación para ir a jugar gotcha o paintball. Y cuando llega la noticia yo digo, sí, dale. Y Joan fue con Cristian, se fueron. Y es bien interesante porque cuando yo dije sí, dale, yo voy guiando. Yo digo, pero ¿cómo va a ir? Y empiezan todas estas preguntas que en mi vida yo me había hecho porque mis hijos salieran de casa. ¿Y con quién va? ¿Y cuántos van en el carro? ¿Tú quieres que algún día yo hubiera preguntado cuántos iban en el carro? Si yo sé que han salido con amigos y han ido 17 en un carro que va en 5. Y yo empecé
Dios mío, ¿quién va? ¿Y quiénes son? Entonces yo le digo, pues yo lo llevo. Sí, yo voy a poder el mismo día decir que a las 2 de la tarde me tengo que ir. Yo sabía que no iba a poder estar. Pero cuando me despido de él, que le doy, me voy para mi oficina y me pongo a pensar, wow, cómo cambió nuestro mundo. Nuestros jóvenes y nuestros niños. Y hoy quiero hablarle a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los hermanos, a todos los que quizás hemos visto todo el impacto que tiene este asunto de la pandemia. Y nosotros que como iglesia estamos prestos a levantar y comenzar un año escolar que nos preparamos. Bueno, ese equipo de Planta Física transformó el plantel de una manera extraordinaria. Hicimos espacios nuevos, cambiamos todo, porque el sueño de este pastor, el sueño de todos, era ver los niños llegar a la casa. Incluso tú ves este culto aquí hoy, y este culto, la mayoría del esfuerzo que se hizo es para poder traer a nuestros niños y a nuestros jóvenes a la casa. Yo escucho gente que dice, pues el culto lo transmitimos, lo ponemos, pero es que hay una experiencia de un niño, de un jovencito que se viste. Yo los escucho cuando están jugando Fortnite y Milly le dice a Joseph, vístanse que nos vamos para la iglesia. No podemos permitir que esa experiencia se elimine de nuestra rutina como cristianos. Ir a la iglesia es una práctica, es un ejercicio. Como cristianos es algo que nosotros necesitamos seguir fomentando en nuestros niños. Pero ellos han recibido impacto emocional, impacto relacional, interpersonal. Quizás con quien único comparten, se escuchan por un radio, por un FaceTime. Se ven y cuando se encuentran no quieren despegarse. Ahora, ¿qué peligro hay cuando ocurre también un distanciamiento espiritual? Y eso es algo que la iglesia tiene que tener presente. Y yo mientras reflexionaba en esto, venía a mi mente un pasaje que yo prediqué hace quizás un año atrás. Y es el pasaje donde el pueblo de Israel está cautivo en Egipto. Y previo a que ocurra la plaga de las langostas, hay una crisis. El pueblo de Egipto está pasando el juicio y el castigo de las plagas. Y dice el relato que narra Hechos 10, que los siervos de Faraón se le acercan y le dicen, mira, esta gente y el Dios de ellos nos tienen locos. ¿Tú no te has dado cuenta, Faraón, que el pueblo está desorbitado? La gente está desesperada. Acaba y libera a esta gente y dale la oportunidad que vayan a adorar a su Dios. Y yo reflexionaba y yo decía, esto es casi las luchas que debían haberse dado en Fortaleza, que se dan en los gobiernos. Deja que la gente hable a las iglesias. Deja que la gente esté. Y mientras yo veía y meditaba en eso, me hace reflexionar que Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. Y cuando llegan delante de Faraón y son llamados, Faraón muy gentilmente les dice, mire, nosotros les vamos a permitir que ustedes vayan a adorar a su Dios. Mueve a todos los hombres, organiza a todos los hombres, suban al monte, vayan y preséntense delante de ese Dios que ustedes le sirven. Vayan y muéstrense delante de Él. Hagan los sacrificios que han prometido hacerle a Él. Esto parecería libertad religiosa. Esto parecería el sueño de cualquier cristiano. Que el faraón, quien buscaba adoración para él, les haya dicho, vayan y adoren a su Dios en esos lugares. Pero la respuesta de Moisés es interesante. Moisés le dice, nosotros iremos, pero vamos a ir todos a adorar a Dios. Nuestros hijos van a ir. Y ahí un faraón hace un alto. Y yo reflexionaba
en ese pasaje, en la realidad de la vida. Y nosotros somos dichosos de poder aquí tener, mira hacia el lado tuyo, mira al lado tuyo, jóvenes que hay en esta casa, niños que hay en esta casa. Hay unos que no son tan jóvenes y se miraron ellos mismos. Es una realidad. La iglesia tiene un alto riesgo cuando la niñez y la juventud no está en ella. Y en medio de esta pandemia, en medio de toda esta crisis, donde hemos estado preocupados por tantas cosas, donde como seres humanos, como cristianos, nos hemos preocupado por tantas áreas de nuestra vida, hay algo interesantísimo. Y es cómo nosotros vamos a mantener a esta generación en la casa de Dios. No se trata únicamente de un programa, no se trata de un esfuerzo. Mantener a los niños y a los jóvenes en la casa del Señor es una gran responsabilidad. La estrategia que utiliza Faraón en el capítulo 10 del libro de Éxodo es que le dice: vayan ustedes y adoren. La estrategia de Faraón fue dejar a Moisés que saliera y sintiera el placer, la bendición de poder adorar a Dios. Y hoy quizás muchas iglesias sienten el placer de poder hacer una transmisión. Muchas iglesias sienten el placer de ver y transmitir o reunir a 1%, al 25%, al 50%, al 20%. Y mientras yo meditaba esta palabra, recibo un mensaje de una iglesia que yo asistí hace un tiempo atrás. El mensaje decía: saludos hermanos, les queremos informar que todavía tenemos espacios disponibles para el culto del próximo domingo. Le pedimos que entre a la aplicación, el número de aplicación, y reserve sus espacios. Les recordamos que no permitimos personas mayores de 60 años, ni niños pequeños. Yo decía, ¿cuándo la iglesia tenía eso? ¿Cuándo la iglesia se hizo peligrosa para los niños? Yo creo que hay un poderoso mover de Dios en despertar el valor y la responsabilidad que tenemos. Incluso Moisés vivió esa experiencia. Y esto nos hace reflexionar en esta tarde que todo cristiano tiene que hacer para que sus hijos se mantengan y sigan recibiendo, sigan creciendo en el Señor. Cuando miramos nuestro Puerto Rico, vemos un Puerto Rico sacudido por el crimen, sucumbido en la radio con pornografía auditiva. Y la gente dirá, ¿qué es esto? No me lo dijo nadie. Un día estoy viendo y veo un post de un cantante que se llama Anuel. Y él dice que la gente no ve pornografía, así que la cantamos y eso los hace adictos. No lo dije yo, lo dijo él. Y nuestro país, ante eso, ¿qué hace? Nada. Nuestros jóvenes tienen acceso a todo esto. Y la iglesia, pensando que los protegemos y no los traemos. La pregunta es, ¿por qué Faraón utilizó esa estrategia? Lo primero es que yo entiendo que Faraón utilizó esa estrategia para garantizar una generación de esclavos. Si aquellos no vuelven, hay esclavos que podemos seguir usando. Muchas veces nosotros podemos pensar que nuestra vida cristiana es individual. No, yo soy responsable de esa generación de jóvenes que crece. Y el faraón lo que quería era, no te preocupes, que ellos vayan a adorar a Dios, pero todavía yo tengo una generación de judíos que van a estar bajo mi esclavitud, bajo mi dominio. Yo creo que eso es algo que el enemigo quiere hacer en este tiempo también. Tener las iglesias llenas de padres y sus hijos que no le sirvan al Señor. No hay un reto más grande como padre en nuestra vida. No que mi hijo haga una gran carrera, eso es importante, pero que mi hijo tenga un encuentro con Dios. Que mi hijo entienda que en medio de una enfermedad lo primero que tenemos que hacer es orar.
Que mi hijo entienda que yo me conduzco no moralmente, yo me conduzco por lo que dice la palabra que yo he creído. Pero decidimos entonces qué hacer. Lo segundo que descubrimos cuando miramos este texto es que habían decisiones que tomar en este momento. No podemos permitir que nuestro hogar se divida espiritualmente. Si tú creces, tus hijos tienen que crecer en el Señor. Si tú buscas más de Dios, tus hijos tienen que buscar más de Dios. Si no es así, es necesario hacer ajustes. No se trata de haberlo alcanzado. Yo lucho todos los días. Ahorita yo estaba sentado y miraba a mis hijos y decía: Señor, que mis hijos te amen, pero yo tengo que hacer un esfuerzo mayor. No se trata de haberlo logrado. Ni yo ni ninguno de nosotros nos sentimos y miramos para atrás y decimos: ya mis hijos le sirven al Señor. Yo el otro día me sentaba con mi hermano Rafi. Yo le decía: mira, hermano, Dios fue fiel, pero hay cosas que yo digo que de chiripa entramos. Pero el chiripa lo hizo un ejemplo, un modelo. Yo no aprendí a orar en la iglesia, yo aprendí a orar en casa. Es necesario devolver a los muchachos. Y a veces nuestro intelecto, estamos todo el día papeándonos la palabra, escudriñándola, estudiándola nosotros, y no se convierte en un diálogo en nuestro hogar. ¿Qué debemos hacer? Debemos llevar la palabra a nuestra casa. Tenemos que ser evangelistas de nuestra propia familia. No nos avergoncemos de hablarle a nuestros hijos de Cristo. Y esto suena raro, pero hay veces que nos avergonzamos como padres de tener diálogos espirituales con nuestros hijos. Si tú quieres que tu hijo entre en una dimensión con Dios, tienes que tú impulsarlo. Que hay muchachos que lo han tenido, que sus padres no les sirven al Señor. Sí, claro que sí. Pero yo tengo una gran responsabilidad de llevar a mis hijos a una experiencia con Dios. Debemos tener decisiones valientes. Josué dice en el capítulo 24, cuando el pueblo estaba en medio de una confusión, de las tantas confusiones espirituales que tuvieron, porque es una realidad, las confusiones espirituales llegan a nuestra vida. Las tentaciones del mundo para sucumbir nuestro hogar van a llegar. Pero Josué dice: yo no sé a quién ustedes van a servir, hablándole al pueblo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo segundo es tener el corazón de ver a nuestros hijos como Dios los ve. Si hay algo que Dios nos enseña en su palabra, en el libro de Isaías, en el libro de los Salmos, es que Dios ama a sus hijos. Dios lo ve como la niña de los ojos. No podemos menospreciar el amor que Dios tiene con esa generación que hoy quizás el mundo quiere separar de la casa. Lo tercero es tomar las armas para pelear la batalla por nuestros jóvenes. Quizás tú tengas un hijo que no le sirva al Señor. Quizás tú miras tu generación y la miras y dices: ya, chico, ¿cómo yo lo voy a lograr? No es fácil. No son tiempos fáciles. Pero yo quiero cerrar con algo que para mí impactó mi corazón. Y Jesús estaba de camino a Jerusalén y sus discípulos se encuentran con él. Y el capítulo 18 narra esa experiencia, el libro de Juan, capítulo 18. Jesús va y llega a una multitud de gente en la cual habían personas que traían a sus hijos para que Jesús los bendijera. Nosotros pensamos, y a veces ese texto lo leemos, y como lo leemos tantas veces no lo aprendemos: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y nosotros pensamos que los nenes estaban corriendo encima de Jesús. No, dice el texto que los padres le traían los hijos. Y es curioso pensar que los padres traen a los hijos y son los discípulos los que cierran el paso. Dios
nos libre de no ser una iglesia que cerremos el paso a que los niños vengan a la casa de Dios. Dios nos libre de no ser una iglesia por miedo a la pandemia. Cerremos el paso para que nuestros niños sigan creciendo y escuchando la palabra. Y en medio de aquel proceso que se vivía, Jesús hace una expresión que muchos le hemos escuchado, le hemos leído. Y Jesús, llamándolos, le dijo: dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. Y yo miraba ese texto porque ese texto sigue ampliando, pero ahí hay algo que me cautivó. Porque ese texto presenta una gran realidad. Yo me puse a pensar, a buscar y entender cómo veían los judíos, cómo veían los filósofos griegos, cómo veían los romanos a los niños, y nadie tenía de acuerdo una política. Hoy tenemos políticas del mundo, los derechos de los niños, lo que los niños se merecen. Pero quizás como iglesia no existe un derecho del niño. Quizás estamos igual que en ese tiempo, donde vemos a los niños como algo acompañante, como algo que nos pesa. Ay, es que el culto es difícil si hay niños. Ay, es que la programación cansa. Es que invertir en los niños. Es que hay que hacer actividades. Pensamos que qué bueno que la pastora siempre está inventando, creando cosas para mantenerlo. Esto es mucho más, iglesia. Trabajar y entender. Jesús le dice a los discípulos: déjenlos a ellos acercarse, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo quiero aclarar algo. Aquí no se trata que los niños no tengan pecado. No se trata que eran santos. Mira a tu hijo. Se ve lindo, tranquilito, no molesta, pero necesita reconocer a Cristo como su Salvador. Esto no va a pasar por gravedad. Yo descubrí que yo no llegaría al cielo porque mi papá era pastor. Tu meta como padre tiene que ser que mi hijo algún día confiese a Cristo como el Salvador. Ese es el mayor proyecto que yo puedo tener. Porque del trabajo, después que tenga la preparación, lo pueden botar. Pero cuando él acepte a Cristo, está garantizada la vida eterna. Y Jesús le dice: déjenlos venir, porque de los tales es el reino. Y yo reflexionaba, me puse a leer un poquito acerca de qué quiso decir Jesús con eso. Porque cuando Jesús dice cosas simples, no se preocupe, que se está bateándola fuera del parque. Cuando usted lee esos textos que dice: diga esto, y dice: ay, qué fácil es el reino. Pero ¿qué es el reino? Bueno, cuando usted se ponga a leer, si a usted le gusta leer lo que es el reino, Jesús explica el reino. Y vincular un niño con la grandeza del reino. No hay un sermón más poderoso que yo pueda escuchar para un niño. Pero ¿qué quiso decir Jesús? Yo lo resumo en 3 cosas para mí que son las esenciales. La primera, que los niños tienen derecho de experimentar todo lo que Dios ha prometido. Los niños tienen derecho a ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Los niños tienen derecho a ver desarrollos ministeriales aún en su niñez. Los niños tienen derecho de ver y hacer la obra de Dios y poner la mano sobre enfermos y ser sanos. Los niños tienen el derecho en el reino de alcanzar a los perdidos, así sean sus amigos o sus padres. Pero ¿qué error podemos cometer? Cerrarles el paso a los niños. Pensar que no están todavía listos para esto. Hace unos años atrás se hizo un video de las iglesias escuelas que para mí cerraba con una frase magistral. Y es una de las frases que yo quiero utilizar para cerrar esta predicación de hoy. Cuando miramos y nos damos cuenta que el mensaje del reino es el mensaje de salvación, que Dios quiere hacer a nuestros niños copartícipes de esa experiencia, tengamos cuidado
de no estar quitándole a Dios lo que a Dios le pertenece. De ser muy controladores, muy protectores o muy libres y cerrarle el espacio para lo que Dios quiere hacer con nuestros niños. Tengamos cuidado de no enseñarles más del miedo que de la confianza en el Señor. Tengamos cuidado de no enseñarle más de la muerte y el peligro de la muerte que de la esperanza de vida. Tengamos cuidado de no enseñarle más de lo que el mundo espera de ti que de lo que Dios espera de ti. Lo voy a decir de nuevo, por si acaso alguien puede decir amén a eso. Tengamos cuidado de no enseñarle lo políticamente correcto, lo moralmente correcto y no lo que Dios espera de ellos. Ahora, ¿sabemos nosotros lo que Dios espera de ellos? Yo llegué a una conclusión mientras reflexionaba y predicaba, preparaba y oraba y hablaba con Dios. Y hoy, en un diálogo casual, mientras hablaba con mi vecino que muere, llegábamos a la conclusión de que hemos permitido que el evangelio se haya convertido en un evangelio moral, bonito. Que la gente nos vea y diga, qué cool son los cristianos, qué chévere, yo quiero convertirme porque yo quiero ser como Carlos. Ahorita Willy decía, más de ti yo quiero, Jesús. Y aunque esa canción tiene unas cosas que quizás pueden presentar que lo que más yo quiero de Dios es que Él es bueno, que Él es grande, el apóstol dice que de la única forma que podemos tener más de Cristo, ¿sabes cómo es? Es que haya menos de nosotros. Y yo descubrí que para que haya más de Cristo en mis hijos, tiene que haber menos de mí y más de Él. Yo simplemente quiero que Dios despierte en nosotros una carga, pero una carga que nos duela, de que nuestros niños no se distancien de la fe en este proceso. Esto apenas comienza. Insta a tus amigos que tienen hijos, que quizás por temor no los traen a la casa de Dios. Dile, tienes que ir a la iglesia con ellos. Es necesario que ellos se mantengan en la disciplina de crecer. Pero también es necesario que nosotros llevemos la enseñanza a nuestros hogares, que hablemos de Biblia en nuestros hogares, que compartamos la palabra en nuestros hogares. Yo creo que parte de esta predicación surge, yo creo que Rafi fue del domingo pasado. Y lo digo porque cuando terminamos nos quedamos aquí hablando un rato con Sofía. Sofía está por ahí, ¿verdad? Sofía está ahí. Y empezamos a hablar de la fe. Y mi esposa estaba en el carro, no tocó bocina porque ella sabe que en casa, en la iglesia no se toca bocina para no molestar. Pero no podíamos terminar, Rafi, ¿verdad? Estábamos allí. Oye, y ese día tú me dijiste que los sitios están cerrados, así que no te hice caso. Pero tenemos que volver a tener diálogos de fe en nuestros hogares. Está bien hablar de uñas, de pelo, de tenis, de libros, de iPad, de computadoras, de juegos de PlayStation. Yo he aprendido un poquito de Fortnite. No lo sé usar. No soy un Wilfred, pero voy ahí. Nada. Pero lo escucho. Pero de la misma manera que le pregunto, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y para qué esto sirve? Cuando a veces hace algo, le digo, ¿sabes qué? Eso a Dios no le agrada. Tenemos que meter a Dios de todas formas en nuestro hogar. Y enseñarle a nuestros hijos que solamente Él es el que bendice nuestra familia.
te pones de pie conmigo y me ayudas a orar. Y no te voy a pedir que busques un niño que esté por ahí, porque todos están con sus padres. Pero si tú estás aquí con tus hijos, yo te invito a que tú le pongas la mano a tus hijos. Si tus hijos, tus nietos no están aquí, yo te pido que tú pongas tu mano en el corazón tuyo. Y vamos a orar por esos niños. Vamos a orar por esos jóvenes. El trap mundano no me los va a quitar. La secularización no me los va a quitar. La iglesia tiene que mantenerse abierta porque hay unos muchachos que necesitan entrar por esas puertas. Tenemos que volver. Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Hoy, Señor, tomamos este tiempo para orar por nuestros niños, por nuestros juveniles, por nuestros jóvenes. Yo te doy gracias por la labor que cada proyecto y ministerio de esta casa que piensa, que trabaja constantemente en ellos, hace día a día, semana a semana. Pero Dios, hoy queremos mirar esto desde tu palabra, no desde nuestras agendas, porque tu palabra siempre va a trascender a nuestras agendas. Quiero que miremos esto desde la realidad y el valor, oh Dios, de lo que has puesto en mi familia, ese sobrino, ese nieto, ese hijo, joven, adolescente, juvenil, niño, incluso bebés que acaban de nacer. Señor, ayúdanos a ser instrumentos de bendición para esa niñez, a ser ejemplos para ellos del carácter tuyo en nuestra vida. Enseñarles el temor a ti, porque el temor a ti es el principio de toda sabiduría. Y todos soñamos con que nuestros hijos adquieran esa sabiduría tuya. Señor, que podamos prepararlos para que ellos caminen de tu mano contigo. Señor, como iglesia te pedimos, Dios, que podamos continuar trabajando tanto en el colegio y el poderoso ministerio que has puesto allí. Nuestros maestros, los maestros de nuestra iglesia que dan clase en diferentes escuelas, en universidades, Señor, que sean instrumentos tuyos en cada lugar que tú los has puesto, Señor. Danos tu guianza y tu dirección. Y como padres, como abuelos, como tíos, te pedimos por nuestros niños, Señor. Te pedimos por nuestros jóvenes. Queremos acercarlos a ti cada día, que te conozcan, que te sirvan, que te amen y que tu propósito se forme en el corazón de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como siempre, un mensaje relevante de nuestro pastor Carlos Pérez. Padres, recuerden ser intencionales en presentarle a Jesús a sus hijos. Bueno, anuncios. Gracias por tus diezmos y ofrendas y aportaciones. Si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas a través de nuestras plataformas Tithe.ly o ATH Móvil Business Casa de Pacto. Todos los miércoles nos estamos reuniendo vía Zoom a las 7 de la noche para clases bíblicas. Date cita, son extraordinarias. Son extraordinarias, podemos conversar y en ella aprender sobre la Biblia juntos. Nos conectamos más de 20, 25, 30 personas y estamos juntitos. Bueno, también nos estamos preparando para que sea oficial el Servicarro de Oración que nuevamente haremos frente a la escuela en Trujillo Alto, Covenant Private School. La iglesia auspicia este evento y es bien importante que te des cita. Es un llamado a toda la iglesia para que sientan lo importante y lo relevante de anunciar a Jesús a todos los trujillanos que se darán cita a este Servicarro a las 10 de la mañana este próximo 15 de agosto, sábado. Te esperamos. Y si no pudiste llegar, domingo a las 6 de la tarde nos estaremos reuniendo nuevamente a las afueras del templo de Casa de Pacto. Así que si te lo perdiste este domingo, date cita que te estaremos esperando. Por favor, trae tu sillita y tu mascarilla y juntos adoraremos al Señor. Hasta la próxima.